Masejet Sanedrin Daf Lametjet Amud Alef 38a, 26 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Lefijaj Vejule. Mencionamos en la Mishnah que la persona fue creada, el humano fue creado solo. Fue solo creado un humano. Y de ahí salió toda la humanidad. ¿Y por qué? Mencionamos en la Mishnah varias explicaciones para esto, varias razones. La Gemara nos trae una baraita que nos dice otras razones. Tanu Rabbanan, Adam Yehedin Ibrahim Mipnema, Shelo Yehu Aminim Umrim, Arber Shiot Bashamayim. Davar Achim Bnei Tzadikim Bnei Rashaim, Shelo Yehu Tzadikim Umrim, Anu Bnei Tzadik, Urashaim Umrim, Anu Bnei Rasha. Davar Achim Bnei Mishpachot, Shelo Yehu Mishpachot, Mitgarot Zo Bazo. ומה עכשיו שנברא יחיד מתגרות? נבראו שניים על אחת כמה וכמה, דבר אחר פני הגזלנים ופני החמצנים. ומה עכשיו שנברא יחידי גוזלים וחומסים? נבראו שניים על אחת כמה וכמה. Dice la baraita, la persona fue creada sola, o sea, una sola persona fue el principio de la humanidad y de ahí salió todo. ¿Por qué fue creada sola la persona? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu no creó de una vez a 10, a 15, a 20 para comenzar? Dice la baraita varias razones. La primera es para que los herejes no vayan a decir que cada persona fue creada por otro Dios, Barminan, ¿sí? Por eso es que Hashem no creó a 10 desde un principio, sino creó a uno y de ahí sacó a toda la sociedad, a toda la humanidad. Primera explicación, que esta ya lo mencionamos también en la Mishnah. Segunda explicación que dice la Baraita es por los tzadikim y por los reshaim, o sea, los tzadikim podían venir y decir, nosotros, ¿por qué somos tzadikim? Los reshaim, ¿por qué son reshaim? Porque nosotros somos hijos de tal creación, de tal persona creada. Y los reshaim van a decir que nosotros somos reshaim y nunca podemos hacer teshuvah porque somos hijos de tal persona creada que siempre fue rasha. Entonces, para que no pase eso y que el tzadik siempre piensa que se puede, siempre piense que si no se cuida puede caer y que el rasha piense que aunque cayó puede hacer teshuvah. Por eso Hashem creó solo una persona para que todos sepan que todos vienen de un mismo humano. Otra explicación por las familias. ¿Qué significa las familias? Dice la Baraita, para que las familias no peleen entre ellas y digan, yo vengo de tal humano creado. Y la otra familia diga, no, yo vengo del otro humano creado. ¿Sí? Y te voy a decir por qué esto es común de que pase. Si hoy en día, que al final la realidad fue que cómo la humanidad comenzó con una sola persona y aún así las familias entre ellas pelean y discuten y dicen nosotros somos una familia con mejor linaje. Imagínense ustedes qué hubiese pasado si Akadosh Baruj Hu hubiese creado al principio no a un humano sino a 10 y cada uno viene de otro de esos humanos, cada uno va a pelear y va a decir nosotros somos un mejor linaje que tú, que el otro. Última explicación que dice la Baraita, por los Gazlanim y por los Hamsanim. ¿Sí? Gazlanim son los ladrones y Hamsanim son también ladrones, pero que agarran, roban a la fuerza. ¿Sí? Dos tipos de ladrones. Los ladrones, ¿qué dicen? Si Akadosh Baruj Hu hubiese creado, ¿qué pudiesen haber dicho? Si Akadosh Baruj Hu hubiese creado varias personas a un principio en la humanidad, no una, sino varias, puede venir una persona y robarle la tierra a la otra persona diciendo, Señor, eso no pertenecía a tu ancestro primer humano, a tu ancestro de la primera generación, sino pertenecía a quién? A mí, al otro humano creado. Eso pertenece a mí, ¿sí? Y eso es algo común. ¿Por qué es algo común que pase eso? Porque si hoy en día, que al final el mundo, ¿cómo fue creado? Con una sola persona, ¿sí? De un solo padre, todos somos de uno, y aún así hay ladrones, y hay homsim, hay todo. Con Shiken, si hubiesen sido creados varias personas al principio, de que las discusiones hubiesen sido mucho más, las peleas hubiesen sido más fuertes y más comunes, es decir, no, eso no te pertenece así, eso pertenecía a la otra persona que fue creada. ¿Sí? Seguimos. Leagid gedulato vejule. Tanu Rabbanan, leagid gedulato shel melech malchei המלכים הקדוש ברוך הוא שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולם דומים זה לזה, אבל הקדוש ברוך הוא תובע כל אדם בחותמו של האדם הראשון ואין אחד מהם דומה לחברו. שנאמר, תתהפך כחומר חותם והתייצבו כמו לבוש. ומפני מה אין פרצופיהם דומים זה לזה? שלא יראה אדם דירה נאה ואישה נאה ויאמר שלי היא. שנאמר, וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תישבר.
Gemara trae una baraita sobre la otra, el próximo punto mencionado en la Mishnah, dice la baraita, otra de las razones que hay por la cual la persona fue creada sola, ¿sí? Esto también lo mencionamos en la Mishnah, esta razón, es para enseñarte la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Y explica la Mishnah y también la baraita que acabamos de leer, dice, mira, fíjate bien, una persona cuando quiere acuñar acuñado, ¿sí? Una moneda, lo hace a través de un molde, ¿sí? Y cuando hace todas las monedas con ese molde quedan igualitas, idénticas. Pero Akadosh Baruj Hu creó un solo molde, eso es lo que te viene a decir creó un solo molde para seres humanos. ¿Por qué un solo molde? Porque creó nada más a una sola persona. Y aún así acuña a todos los que van a nacer con ese molde y aún así todos salen con caras y cuerpos diferentes. ¿Sí? Y hay una prueba para esto del pasuk en Iyov 38:14. Dice el pasuk que Homer Jotam, la forma de la persona al morir es como si pierde la forma. O sea, la forma de la persona al morir pierde la forma. Pero de todas maneras, cuando haya resurrección de los muertos, van a levantarse con la forma adecuada y con las ropas adecuadas, prendas adecuadas. ¿Sí? Pero vemos que el pasuk le llama a la forma de la persona como Jotam. ¿Qué es Jotam? Molde. ¿Sí? O sea, más que Akadosh Baruj Hu, como dijimos antes, creó a la persona con un mismo molde para todos y aún así son diferentes. Sigue preguntando la baraita, ¿y por qué efectivamente, si es el mismo molde, por qué Hashem hace? O sea, ¿por qué Hashem hizo que efectivamente las personas sean diferentes en el físico? Deberían de ser, ¿por qué no igualitos? Dice, no, te voy a explicar por qué. Porque si son todos iguales, ¿sí? No se va a reconocer, ¿sí? Porque todos son iguales. Y puede venir un hombre y decir sobre otra mujer que le pareció guapa, esa es mía. O una casa, ¿sí? Que le gustó, esa es mi casa. Y iba a decir, no, pero nosotros veíamos que Shimón estaba aquí viviendo. Y dice, no, ese soy yo porque soy igual. ¿Sí? Como dice el pasuk, Veimanam Reshaim Oram, a través de que las caras, las formas son diferentes, eso causó que las personas no puedan ser Reshaim, no pueden estar robando casas o mujeres. Tania, היה רבי מאיר אומר בשלושה דברים אדם משתנה מחברו בכל במראה ובדעת, בכל במראה משום ערווה ובדעת מפני הגזלנים והחמסנים. La Gemara trae una baraita en la cual Rabbi Meir dice lo siguiente: en tres cosas la persona se diferencia con su compañero, con el otro. ¿En qué? En la voz, cada uno tiene una voz diferente, en la apariencia, cada uno es diferente en la apariencia, y en el pensamiento. ¿Y por qué estas tres cosas? Estas son las tres principales, ¿sí? Voz y apariencia, importantísimo. ¿Para qué? Para que si hubiesen sido iguales la voz y la apariencia, entonces a través de la apariencia uno hubiese podido estar si es la misma apariencia, uno hubiese podido estar con la esposa de otro. Es lo mismo, no soy el mismo, soy yo. Y en la noche, que no se ve la apariencia, pues a través de la voz hubiese podido estar con la esposa del otro. Y el pensamiento también es importante que sea diferente. ¿Por qué? Para anular los pensamientos de los gazlanim, de los ladrones, y los hamsanim. ¿Por qué? Si todos pensamos igual, entonces si yo tengo un dinero, por decir, o algo de valioso, el gazlán, el ladrón, si piensa igual que yo, pues va a saber dónde lo guardé, porque pensó igual que yo, entonces va a fomentarse el gazlán. Entonces, por eso también Akadosh Baruj Hu dividió que el pensamiento siempre el razonamiento sea diferente. תנו רבנן האדם נברא בערב שבת ומפני מה שלא יהיו המינים אומרים שותף האלוה לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. דבר אחר, שאם תזוח דעתו עליו, אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית. דבר אחר, כדי שייכנס למצווה מיד. דבר אחר, כדי שייכנס לסעודה מיד. משל המלך בשר אדם שבנה פלטרים ושכללן והתקין סעודה ואחר כך הכניס אורחים, שנאמר חוכמות בנתה ביתה, חצבה עמודי השבעה, טבחה טבחה, מסכה ינה, אף ערכה שולחנה, שלחה נערותיה תקרא, על גבי מרומי כרת. חוכמות בנתה זו מידתו של הקדוש ברוך הוא שברא כל העולם כולו בחוכמה. חצבה עמודי השבעה, אלו שבעת ימי בראשית, טבחה טבחה, מסכה ינה, אף ערכה שולחנה, אלו ימים נערות וכל צורכי העולם.
Shalhan Arotea Tikra ze Adam vejava. Sí. Sigamos un poco más leyendo. Ahorita explico. Batjila al gapé. Ulebasof al kise. Kipeti asur henna hasar lev ambralo. Marakadosh baruchu. Mi pito. Perdón, me saltó una parte. Al gapé merome karet. Raba brajana rami. Ketiva al gapé. Uktiva al kise. Batejila al gapé. Ulebasof al kise. Mi peti asur henna hasar lev ambralo. Marakadosh baruchu. Mi pit ola ze. Isha ambralo. Isha ambralo. Dichtiv noef Isha hasar lev. Explicamos esta parte. La Gemara nos trae otra baraita y la baraita nos dice lo siguiente. Adam Arishon, el primer humano de la humanidad, Adam, fue creado cuando en la víspera de Shabbat. O sea, la última creación que hubo en todo el proceso de la creación, ¿quién fue? Adam Arishon. ¿Sí? ¿Y por qué? Varias razones. La primera, por los herejes. Para que no digan que Adam Arishon ayudó a Shemit Barak, si hubiese sido creado al principio, en la mitad, ¿no? Hubiesen dicho los herejes que Akadosh Baruj Hu necesitaba crearlo para que lo ayude al resto de la creación. Por eso lo crearon ¿cuándo? Al final. Segunda explicación, porque si se empieza a orgullecer la persona, va a venir Akadosh Baruj Hu y le va a decir, no te orgullezcas, porque inclusive el yatush, inclusive el mosquito, que es algo humilde chiquito, fue creado antes que tú. Por eso Adam Arishon lo crearon al final. Otra explicación, para que apenas nazca, apenas sea creado Adam, entre a cumplir la mitzvah de cumplir Shabbat. Miren la importancia de Shabbat. Otra explicación, para que Adam llegue a un mundo listo. ¿Sí? Y te voy a decir una parábola, un mashal. ¿A qué parece esto? Un rey, ¿sí? Un rey de carne y hueso. Primero construye su palacio. Después lo culmina con muebles y detalles. Después hace una seuda. Y solo después que está todo perfecto, ahí es que invita a la gente para que vean todo listo. Igualmente con Adán y Javá. ¿Sí? Akadosh Baruj Hu quiere tener todo listo para invitarlos. Y la Gemara trae un pasuk, la Baraita trae un pasuk de Mishle 9, versículo 1 y 2, que sostiene esta última explicación. El pasuk dice, y ahorita lo vamos a explicar, lo cito completo, Jochmot bantabeta, Hatzam udea shivat, Abhativcha, Mascha yena, Afarcha shulchana, Shulchan arotea tikra, al gape merome karet. Así dice el pasuk. ¿Qué significa Jochmot bantabeta? Se refiere al atributo de Hashem de Jochma, que a través de ese atributo de sabiduría, Akadosh Baruj Hu creó el mundo. Después Hatzam udea shiva, 7. ¿Qué 7? ¿Cuántos días de creación? 7. Tavcha tivcha, la carne, Mascha yena, preparó el vino y preparó la mesa. ¿Qué se refiere? A los mares, los ríos y el resto de las cosas necesarias en el mundo. Y después de que ya preparó la seudá, o sea, el mar, el río y todo eso, ahí es cuando Shalhan Arotea Tikra envió a Kadosh Baruj Hu a sus sirvientas que viajó, ¿sí? Para llamar, para ir vamos a ver ahorita exactamente a dónde, ¿sí? A ir a una parte alta para llamar a la gente. ¿A quién? Adam y Java. Adam y después vino Java. Ahorita la Gemara interrumpe un segundo en la baraita y pregunta una contradicción entre dos pesukim. Envió las sirvientas para llamar de un lugar alto, dijimos, pero hay una contradicción, porque en el pasuk que acabamos de leer, que acabamos de citar, dice al gapé merome karet, lo cual significa en la parte más alta de las partes altas de la ciudad, ¿sí? O sea, en la parte más alta literal. Y por otro lado, en otro pasuk, en el versículo 14 dice al kisé merome karet, en una silla que estaba en un lugar alto, pero no en el lugar más alto. Se decide cómo fue la cosa. Dice la Gemara, no te voy a explicar. Al principio en realidad fue en el lugar más alto de los altos, ¿sí? Pero después de que Adán y Javá pecaron, se bajó la importancia de ellos. Seguimos. Sigue diciendo la baraita, el pasuk en Mishle 9:4 dice, mi peti asurgena haserlev ambralo. ¿Sí? ¿Qué significa este pasuk? La Gemara interpreta este pasuk de la siguiente manera. Dijo Akadosh Baruj Hu, ¿quién indujo a esta persona, o sea, a Adán, de que coma del fruto del árbol del conocimiento? ¿Sí? ¿Quién fue? Mi peti asurena, ¿quién fue el que hizo? Hasar Lev, él fue el que se encargó. ¿Quién es Hasar Lev? El que le falta comprensión, refiriéndose a la mujer, Javá. ¿Sí? ¿Dónde sabemos de que la mujer es Hasar Lev?
Dice ahí en Mishlei 6:32, Noef Isha, Hazarle. Vemos que Isha es Hazarle. Entonces aquí también cuando dice Hazarle se refiere a la mujer, o sea, Javá, que ella fue la que incitó a Adán en pecar. Seguimos, la Gemara trae otra baraita que nos habla de la creación de Adán. Tania ya Rabbi Meir Omer, Adán Arishon Mikol Olam Kulo Utzbar Afaro, Sheneemar Golmi Ra'u Eneja, Uchtiv Ki Hashem Ainav Meshotetot Bechol Haaretz. Dice la baraita, la Gemara trae otra baraita como dijimos, y en ella dice Rabbi Meir que Adán Arishon fue creado con tierra. ¿Y tierra de dónde? De todo el mundo. Colectó, reunió, Akadosh Baruj Hu reunió tierra de todo el mundo para crear a Adán. ¿Cuál es la prueba? Porque en Teilim 139, versículo 16, David le dice a Akadosh Baruj Hu, Golmi, o sea, mi cuerpo, Golmi es una masa sin forma, o sea, el cuerpo sin forma, todavía no es cuerpo, ¿sí? Vieron tus ojos, el cuerpo, la masa sin forma esta, vieron tus ojos, y está escrito sobre los ojos de Akadosh Baruj Hu en Divrei Yamim, tomo 2, capítulo 16, versículo 9, que los ojos de Hashem estaban por toda la tierra. Sabemos de que toda la tierra se agarró para esa masa de Adán. Amar Rabbi Yoshua Mishme de Rab, Adam Arishon, Gufo mi Babel, Verosho Meretz Israel, Vebará Mishar Aratzot, Agbotab Amar Rabajá, Meakra de Agma. Dice Rabbi Yoshua en nombre de Rab, ¿de dónde, de qué partes se agarraron la tierra para crear a Adán? Dice Rabbi Yoshua en nombre de Rab, te voy a decir. Lo que es el torso del cuerpo, ¿qué es el torso? La parte principal del cuerpo, que incluye el tórax, el abdomen, la pelvis y la espalda, ¿sí? O sea, toda esa parte del torso fue de tierra de ¿dónde? De Babel. Dicen los jajim que por eso Babel es muy hacia abajo, porque tuvieron que agarrar mucha tierra para crear a Adán. Ok, la cabeza fue de tierra de Eretz Israel, Jochma, de lo más alto, ¿sí? Lo que es las piernas y las manos del resto de las tierras. Y lo que es la parte trasera de la persona, Agbotab, dice Rabajá, de un lugar llamado Akra de Agma, que es un lugar muy, muy profundo, muy bajo en Babel. Seguimos. Amar Rabbi Yohanan bar Hanina 12 shaot hayom. Shah rishona utzbar afaro shniya na'asa golem shelishit nimtechu evarav revi'it nizraka bo neshama chamishit amar al raglav shishit kara shemot shevi'it נזדווגה לו חווה שמינית עלו למיטה שניים וירדו 4 תשיעית ניצבה שלו לאכול מן האילן העשירי צרח 11 נידון 12 נטרד והלך לו שנאמר אדם בעיקר בל ילין אמר רמי בר חמא אין חיה רעה שולטת באדם אלא אם כן נדמה לו כבהמה שנאמר נמשל כבהמות נדמו. Bien, Rabbi Yohanan bar Hanina nos dice exactamente cuál fue el cronograma, el orden del día de la creación de Adán, que fue el viernes. Dice, el viernes, el sexto día, ¿cuántas horas tiene un día? 12 horas. Te voy a explicar qué pasó hora por hora ese día. La primera hora de ese día fue cuando Akadosh Baruj Hu reunió la tierra para crear una masa futura llamado Adán. En la segunda hora se encargó después de reunirla, de juntarla y convertirla en una masa sin forma. En la tercera hora, ahí ya las extremidades y los órganos y miembros se extendieron. O sea, el cuerpo tomó forma. En la cuarta hora, había un cuerpo con forma, pero no nada. Ahí fue cuando le metió ¿qué? Neshama, alma. En la quinta hora, ya Adán se paró en los pies y ya se movía. En la sexta hora, Adán, ya creado y ya moviéndose, llamaba nombre, a todas las creaciones, todos los animales le puso nombre. En la séptima hora, ahí fue cuando se le creó su pareja. ¿Quién? Javá. En la octava hora, de inmediato estuvieron ¿en dónde? En la cama. ¿Sí? Subieron 2 a la cama. ¿Quién son los 2? Adán y Javá. ¿Y bajaron de la cama cuántos? 4. Caín y Abel. O sea, y Adán y Javá. En la novena hora fue el incidente del árbol. Y fue en el momento que Akadosh Baruj Hu le dijo a Adán, no te atrevas a comer del árbol de conocimiento. En la 10ª hora fue cuando pecó. En la 11ª hora fue cuando lo juzgaron. Y en la 12ª hora fue cuando lo sacaron del Gan Eden. ¿Cómo se dice Gan Eden? Del Jardín del Edén. ¿Sí? Como dice el Pasuk, Adán Bikar Balialin. Dice el Pasuk en Teilim 49:13, que la persona no pudo yalín, no pudo dormirse, o sea, antes de la primera noche. Un segundo.
Adán Bikar, con yakar, con importancia, con rectitud, no pudo pasar inclusive que la primera noche. Ya en la 11ª hora ya pecó. En la 10ª hora ya pecó, en la 11ª hora ya lo juzgaron. Y en la 12 ya lo echaron del Gan Eden. Rami Bar Jamá nos explica la segunda parte de ese pasuk, Teilim 49:13. El pasuk, la segunda parte, la primera parte es la que mencionamos, Adán Bikar Balianin, y la segunda es Nimshalka Behemot Nidmu. Dice Rami Bar Jamá, ¿cómo se interpreta este pasuk? Nimshalka Behemot Nidmu, cuando la bestia, cuando el animal salvaje se mete con la persona, únicamente cuando la persona parece animal salvaje, cuando no hace las cosas correctas. ¿Sí? Seguimos. La Gemara trae 3 dichos que se dijeron sobre Adán Rishon por Rabbi Yudá en nombre de Rab. O sea, Rabbi Yudá en nombre de Rab dijo 3 cosas sobre Adán Rishon. Y vamos a traer esas tres cosas que dijo. Pero antes que nada, para recordarnos, la Gemara trae un siman, una señal. El primer dicho tiene la palabra Sha'al, el segundo dicho tiene la palabra Besov, el tercer dicho tiene una palabra Aramí, siman. El primer dicho de Rabbi Yudá en nombre de Rab es la siguiente. Amar Rabbi Yudá Marrab, Besha'a Shebikesh. הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם ברא כת אחת של מלאכי השרת ואמר להם ברצונכם שתנעשה אדם בצלמנו אמרו לפניו ריבונו של עולם מה מעשיו אמר להם כך וכך מעשיו אמרו לפניו ריבונו של עולם מה אנוש כי תזכרנו בן אדם כי תפקדנו הושיט אצבעו קטנה בעיניהם ושרפם וכן כת שנייה כת שלישית אמרו לפניו ריבונו של עולם ראשונים שאמרו לפניך מה הועילו כל העולם כולו שלך הוא כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך עשה כיוון שהגיע לאנשי דור המבול ואנשי דור הפלגה שמעשה מקולקלים אמרו לפניו ריבונו של עולם לא יפה אמרו ראשונים לפניך אמר להם ועד זקנני הוא ועד צבא אני אסבול וגומר. La primera cosa que dijo Rabbi Yudá en nombre de Rab sobre la creación de Adán es la siguiente, escuchen esto increíble. Dice Rabbi Yudá en nombre de Rab, en el momento que Kadosh Baruj Hu decidió crear ¿a quién? A Adán, primero creó un grupo de ángeles celestiales y consultó con ellos, ¿sí? Barmina, no es que necesite la aprobación de ellos, pero es para demostrar la humildad de Kadosh Baruj Hu. Consultó con ellos y les dice, ¿qué opinan? ¿Será que hacemos a una persona en la tierra con nuestra imagen, o sea, con la imagen de Tselem Elohim? Le dijeron los ángeles, les respondieron, Ribono Shel Olam, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la persona? Le dice Hashem, así va a ser, o sea, cosas buenas y cosas malas. Le dicen los ángeles, Ribono Shel Olam, ¿para qué crear una persona? ¿Para qué? De inmediato, cuando Akadosh Baruj Hu escucha esa respuesta, agarra con su dedo chiquito Kiviajol y pasa el dedo chiquito al lado de ellos y los quema todo ese grupo de ángeles. Creó a un segundo grupo de ángeles y pasó lo mismo. Creó un tercer grupo de ángeles y otra vez ahí le dice, ¿qué opinan? ¿Creamos una persona o no con nuestra imagen, o sea, con la imagen de Hashem o no? Le dicen, la tercera grupo, ya aprendieron, le dicen, Ribono Shel Olam, los primeros grupos te dijeron su opinión y no ayudó de nada, no nada más que no ayudó, sino que al final los acabaste acabando, los exterminaste, ¿sí? Todo el mundo es tuyo, le dicen este tercer grupo de ángeles a Shemit Baraj. Entonces, lo que tú quieras hacer, haz, ¿sí? Y efectivamente, ¿crearon a quién? Crearon a la persona. Y cuando llegaron a la generación del Mabul, del diluvio, y a la generación posteriormente de Dor HaPalagá, ¿cómo se dice Dor HaPalagá? La generación de la dispersión, ¿sí? Que hicieron la Torre de Babel y todo eso, ¿sí? Que las acciones estaban mal en esas generaciones, vino este tercer grupo de ángeles y se la cantó a Kadosh Baruj Hu, le dijo, Ribono Shel Olam, ¿no será que tenían razón el primero y segundo grupo que no valía la pena crear a las personas? Le dice a Shemit Baraj el pasuk en Yeshaya 46:4, Ve'at ziknani u ve'at tzevani esbol. Por toda mi vida, por toda la vida de la persona, soportaré a la persona, independientemente de sus defectos y acciones negativas. Esa es la primera cosa que nos enseña Rabbi Yudá en nombre de Rab. Segunda, Amar Rabbi Yudá Amar Rab, Adam Arishon misof haolam ve'ad sofo haya shene'emar leminayom asher bara Elohim Adam al haaretz u'miktzeh hashamayim ve'ketzeh hashamayim. כיוון שצלח הניח הקדוש ברוך הוא ידע עליו ומיעטו שנאמר אכול בקטן צרתני ותשת עלי כפיך. אמר רבי אלעזר, אדם הראשון מן הארץ ועד לרקיע היה. שנאמר מן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים כיוון שצלח הניח הקדוש ברוך הוא ידע עליו ומיעטו שנאמר אכול בקטן צרתני וגומר. Kashu crea de Adadi, Idi Baidi, Hadamidai. La segunda cosa que nos enseña Rabbi Yudá en nombre de Rab es la siguiente: la altura de Adán. ¿Qué altura tenía Adán? ¿Saben qué altura tenía Adán? Dice Rabbi Yudá en nombre de Rab, no mucho más. Dice Rabbi Yudá en nombre de Rab, la altura de Adán Arishon era de un extremo del universo al otro extremo del universo. ¿Cuál es la prueba? De Barim 2:32. Dice, Leminayom asher bara Elohim Adam la'aretz, ur miktzeh hashamayim ve'ad ketzeh hashamayim. De un extremo
hasta el otro extremo. ¿Sí? Pero el momento que pecó Adán, vino a Kadosh Baruj Hu, colocó su mano sobre él y lo redujo. ¿Sí? Como dice el pasuk en Teilim 139:5, Vatashet alai kapeja. Que Kadosh Baruj Hu puso su mano. ¿Para qué? Para achicarlo. Rabbi Elazar, eso es lo que dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Ya que mencionamos la altura, que Rabbi Yehuda en nombre de Rab dijo, la Gemara trae otro jajam que también nos habla de la altura. ¿Quién es el otro jajam? Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dice, la altura de Adam Rishon era desde la tierra hasta el cielo. No de extremo universo a extremo, sino de la tierra hasta el cielo. ¿Y cuál es su prueba? El mismo pasuk de Barim 4:22. Pero la primera parte, le minayom asher bara Elohim Adam al haaretz ur miktzeh hashamayim. De la tierra hasta el cielo. ¿Sí? Y cuando pecó, vino a Kadosh Baruj Hu, ¿está de acuerdo que le puso la mano y lo redujo? Como dice el pasuk, atashta le kapeja. Pero dice la manera, tenemos el mismo pasuk que contradice. Por un lado, el pasuk dice, al haaretz ur miktzeh hashamayim. Que más que la altura antes de pecar de Adán era de la tierra hasta el cielo. Y después el pasuk dice, ur miktzeh hashamayim vad ketzeh hashamayim. De extremo del universo al otro extremo del universo. Entonces decide cómo era. Dice la Gemara, ambas son la misma medida. De extremo a extremo de universo es igual que de tierra a cielo. Y efectivamente el pasuk menciona las dos medidas que son equivalentes e iguales. Procedemos al tercero y último dicho de Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Ve amar Rabbi Yehuda amar Rab Adam Arishon belashon aramisi per shenemar velima yakru re'eja el. Vaynu damre de Shakish meid itchiz del sefer toldot Adam melamed she'erav HaKadosh Baruch Hu dor ve'dorshav dor ve'chachamav כיוון שהגיע לדורו של רבי עקיבא שמח בתורתו ונתעצב במיתתו אמר ולמה יקרו רעך él. ¿Sí? Nos dice, la Gemara nos trae el último dicho, no es el último, pero el último de los tres. El último de los tres, lo que dice el video en nombre de Rab, dice lo siguiente: Adam Arishon, ¿en qué idioma hablaba? El lenguaje arameo. Arameo. ¿Cómo sabemos? El Teilim 139, versículo 17. Velima yakru re'eja el. Adam Arishon dice, no puedo llegar, Adam dice sobre Hashem, no puedo llegar a tus pensamientos. ¿Sí? O sea que cuando dice pensamientos, ¿con qué palabra lo usa pensamientos? Machshavoteja en hebreo. Machshavot, re'eja. Re'eja es en arameo, pensamientos. Sabemos de que Adam Arishon hablaba en arameo. Dice la Gemara, y sobre esto fue lo que Resh Lakish dijo, está escrito en Bereshit 5:1, Ze Sefer Toldota Adam. Así que este es el libro de las generaciones de Adam. Mashma que Adam tenía un libro. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿cómo es eso? Sí, te voy a explicar. HaKadosh Baruj Hu le enseñó con profecía a Adam las generaciones que van a ver una tras otra. Y también le enseñó qué expositores van a ver en cada generación. Adicionalmente le enseñó cada generación y generación. Y adicionalmente le enseñó los sabios de cada generación. O sea que HaKadosh Baruj Hu le enseñó a Adam todas las generaciones con sus expositores y sus sabios. Y cuando llegó a la generación de Rabbi Akiva, se puso contento Adam. Dijo, qué belleza Rabbi Akiva, esa Torah, ese estudio que hacía. Estaba contento Adam Arishon cuando le enseñaron esa generación. Pero se puso triste al enterarse de la muerte que iba a tener. ¿Cómo sabemos toda la historia de Rabbi Akiva? Que fue con cepillos de metal hirviendo. ¿Sí? Y sobre esto dijo Adam Arishon a Kadosh Baruj Hu, Velima y Akrureja, no puedo llegar a tus pensamientos. ¿Cómo puedes hacerle algo así a Rabbi Akiva? Algo tiene que haber, una razón, pero no llego a ese nivel de entender los pensamientos de Akadosh Baruj Hu. Ve amar Rabbi Yehuda amar Adam Arishon min haya sheneemar vayikra Hashem Elohim el Adam veyomer lo ayeka an nata libeja. Rabbi Yitzchak amar moshech beorlato haya ketiv hacha vehema ke Adam avru berit uchtiv hatam et beriti hefar. Rabbi Nachman amar kofer ba'ikar haya ketiv hacha avru berit uchtiv hatam ve'amru al asher azevu et berit Hashem Elohem. Increíble, dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab otra cosa sobre Adam Arishon. Adam Arishon era un min, dice. ¿Qué es un min? Un hereje. Así se Rabbi Yehuda en nombre de Rab. ¿Dónde aprendemos? Porque el Bereshit 3:9, Kadosh Baruj Hu llama a Adam y le dice Ayeka. Traducción, ¿dónde estás? Bueno, pero Ne'an talipeja. ¿Dónde estás desviando? Se estaba desviando para idolatría. Rabbi Yitzchak dice similar sobre Adam Arishon, que Adam Arishon tenía Brit Milá y se acostumbraba a jalarse el prepucio después de Brit Milá para tapar nuevamente el glande. ¿Sí? Que es algo que no se debe. Lo hacía para ocultar su milá. ¿Cómo lo aprendemos? Porque en Osea 6:7 está escrito Vehema que Adam avru berit, transgredieron, violaron el berit. Y hay otro pasuk en Bereshit 17:14 que nos dice sobre Adam et beriti hefar.
¿Qué berit fue que violó? ¿Qué pacto? El pacto del Brit Milá. Una tercera opinión al respecto, otra tercera interpretación. Rav Nachman dice que Adán negó, era Kofer Baikar, negó la creencia fundamental en Hashem, en Dios. ¿De dónde aprendemos? Porque está escrito en Osea 6:7, Abruberit, que violó el pacto, ¿sí? Y hay otro pasuk en Irmía 22:9 que dice, Veameru, al asher azevu et berit Hashem Elohem, vaishtachavu Elohim acherim vayavdu. Ese pasuk nos demuestra que berit, ¿qué es? Berit no es Brit Milá, sino es que Abodá Zara. Seguimos. Tnan Hatam, Rabbi Eliezer Omer Heveshakud ilmod Torah, Veda, Mashet Tashiv la Apikoros. Amar Rabbi Yohanan, lo shanu ela la Apikoros Obed Kohabim, habla Apikoros Israel, Kol Shiken de Pakad Tfe. Dice la Gemara, trae una Mishnah, Masejet Avot, Perek Bet, capítulo 2, Mishnah 14. La Mishnah dice lo siguiente, dice Rabbi Eliezer, uno tiene que ser diligente con el estudio de Torah. ¿Para qué? Para poder saber qué responderle al hereje. ¿Sí? Bien, Rabbi Yohanan explica. ¿Qué se refiere aquí? Esto está hablando sobre un epicoros, un hereje idólatra. Ahí tienes que saber qué responderle. Pero un hereje Israel, Yehudí, no discutas con él. Porque si le respondes, va a estar peor. ¿Por qué? Porque el Yehudí sabía de que había una Hashem y todo. Sabe muy bien. Entonces está ahí metido fuerte y siempre quiere ir a dártela en contra. A un hereje apicoros, a un hereje Yehudí, no vayas en contra de él. Amar Rabbi Yohanan. Kol makom shepakru haminim teshuvatam betzidam. Naase Adam betzalmenu vayivra Elohim et Adam betzalmo. Hava nerdam en habla sham sefatam. Vayered Hashem lirot et ha'ir bet hamigdal. Ki sham niglu elav ha'elohim lael ha'one oti beyom tzarati. Ki mi goy gadol asher Elohim kerobim elav. Ki Hashem Eloheinu bechol kor'enu elav. ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ אשר הלכו אלוהים לפדות לו לעם. עדי Karsavan Remiv, Beatik Yomin Yativ. Un segundo. Sí, sigamos, ahorita explico. Anachlam Ali, que Rabbi Yohanan de Amar Rabbi Yohanan Akadosh Baruch Hu Ose Davar, Ela Im Ken Nimlach Bepamalia Shel Mala Sheneemar, Begzerat Airin Pitgama, Mamar Katishin Sheelta. Ateinach Kulhi, Adi Karsavan Remiv. Michael Memar, Ejad lo, Ejad de David, de Tania Ejad lo, Ejad de David. Dibre Rabbi Akiva, Menor Rabbi Yosi Akiva, Matayata Ose Shechina Hol, Ela Ejad de Din, Ejad de Tzaka. Kibra Mineo lo Kibra Mineta, Shema de Tania Ejad de Din, Ejad de Tzaka. Dibre Rabbi Akiva, Menor Rabbi Yazam Nazaré Akiva, Mal Ejad Etzel Agada, Kelach Etzel Negaim Ve'olot, Ela Ejad de Kisei, Ejad de Shafshaf, Kisei Lishev Alav, Shafshaf, La Adom Raglav. Bien, Rabbi Yohanan nos dice lo siguiente. Los herejes siempre se basan en sus argumentos ¿en qué? En Pesukim de la Torah. ¿Sí? Pesukim de la Torah. Y de ahí sacan de que Dios no es uno, sino son varios. Dice Rabbi Yohanan, quiero que sepas, que en cualquier lugar, cualquier base que ellos tienen en la Torah, cualquier pasuk, cualquier palabra en la Torah que ellos tienen como base a favor de ellos, después o antes, pero pegado por ahí, vas a encontrar una palabra que contradice ese pensamiento. Y la Gemara trae varios ejemplos. El primero está escrito en Bereshit 1:26, Naase Adam Betzalmenu. Hashem dice, hagamos una persona con nuestra imagen, con mi imagen debería decir, nuestra, parece que hay muchos dioses. Pero de inmediato, está escrito después, Vaivra Elohim et Adam Betzalmo, con su imagen, no con sus imágenes. O sea, aquí está, ellos se basan en Betzalmenu, pero de inmediato, seguido, después en este caso, tiene Betzalmo en singular. Próximo ejemplo, Havan Heredá, con la torre de Babel, dice, vengamos y bajemos a destruir, como si fuese que hay muchos dioses, Barminan. En eso se basan los herejes, pero está escrito en el versículo 5 previo, Vayered Hashem nirot et ha'ir bet hamigdal, Vayered Hashem, Vayered, no Vayeredu, Vayered, bajó, singular. Otro ejemplo, los herejes respecto al Mizbeach que construyó Jacob, en Betel está escrito, Kisham nigelu elav ha'elohim, se le revelaron los dioses aparentemente, plural, nigelu. Dice, no, pero ahí, el versículo 3 antes dice, la el haone, el que responde, no los que responden, singular. En cualquier lugar que hay plural, singular. Otro ejemplo dice la Gemara, está escrito en la Gemara, está escrito, Rabbi Yohanan dice todo esto, está escrito en Devarim 7,
Kimigo Gadol Shel Elohim, Kerubim elav, cercanos a él. Cercanos, o sea que Dios está cercanos, plural a él, o sea, a uno. O sea que es muchos. Sí, pero está escrito de inmediato en la continuación de ese mismo pasuk, Kashem Elokeinu Bechol Korenu elav, a él. ¿Qué es a él? Uno solo. Otro ejemplo en Shemuel, tomo 2, capítulo 7, versículo 23. Umika mejake Israel goyechat baaretz asher halechu Elohim, que fueron los dioses. Fueron, plural. Sí, pero después está escrito de inmediato, livdot lo, a él, singular. Último ejemplo en Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 9. Está escrito en el pasuk Dikar Savan Remiv. Yo vi que se prepararon las sillas. No una silla, las sillas, mínimo dos. O sea que habían por lo menos que 2 sillas, 2 tronos, 2 dioses, Barminan. Pero de inmediato el pasuk dice, Veatik yomin yetiv. No está escrito se sentaron, sino que se sentó. ¿Sí? Esos son los ejemplos. Y ahorita la Gemara pregunta, y efectivamente, ¿para qué? Listo, entiendo que cada vez que está escrito algo plural sobre Dios, de inmediato ahí se solucionó, o antes o después, que es singular, que es uno. Pero ¿para qué fue dicho que en plural? ¿Para qué? ¿Para qué decirlo en plural? Dice, como dice Rabbi Yohanan, para enseñarte que Akadosh Baruj Hu no hace nada si no se consulta con su bedín. Y como dijimos antes, no es que Akadosh Baruj Hu necesita consultar con su bedín, que viajó Haz Shalom, lo aleno, sino es para demostrar que, para enseñar de Eretz y la cualidad de humildad. Que si Akadosh Baruj Hu, que viajó, se consulta con los suyos, con una persona en este mundo que sea muy importante, debe consultarse con quién? Con gente que menos, a pesar que son menos importantes. Dice la Gemara, bueno, esto me soluciona todo, pero no me soluciona el tema de las 2 sillas. ¿Qué es de las 2 sillas? ¿Por qué 2 sillas? ¿Que consultar qué? Porque el pasuk de Daniel dice, no, te voy a explicar. Dos opiniones. Una opinión rápida dice que una silla era para Akadosh Baruj Hu y otra silla era para quién, otro trono era para quién. David Amelech, lo puso al equivalente, así dice Rabbi Akiva. Sin embargo, Rabbi Yossi le dice a Rabbi Akiva, ¿cómo crees? ¿Cuándo vas a hacer a la Shejina, la presencia divina? ¿Cuándo lo vas a comparar con algo profano, con David Amelech? ¿Sí? Entonces no hay duda que ambos tronos, son 2 tronos no obstante, pero ambos relacionados con Hashem, no uno Hashem y otro David. Así discute Rabbi Yossi con Rabbi Akiva y dice, uno es para justicia y otro es din, y otro es para ¿qué? Para tzedakah, para caridad. Así le dijo Rabbi Yossi a Rabbi Akiva. La pregunta es si Rabbi Akiva recibió este argumento o no lo aceptó. Dice la Gemara, sí lo aceptó, y te voy a traer una prueba de otra baraita y otra baraita que dice que hay 2 tronos, uno para justicia, uno para caridad. ¿Y quién dice eso? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva había dicho otra cosa, había dicho que uno para David Amelech y otro para Hashem. Vemos que al final recibió el argumento de Rabbi Yossi y se retractó de su opinión. La baraita sigue diciendo, le dijo Rabbi Elazar ben Azaria a Rabbi Akiva, ¿qué tú estás aquí? ¿Qué es lo que hizo aquí Rabbi Akiva? Hay un pasuk en Daniel que dice sillas, plural. ¿Y qué dijo Rabbi Akiva? Uno para David Amelech y otro para Kadosh Baruj Hu. Y después se retractó, uno para caridad, otro para justicia. O sea que estaba encargándose en enseñanzas homiléticas. Estaba interpretando los pesukim con enseñanzas homiléticas. Le dice Rabbi Elazar ben Azaria a Akiva, ¿tú qué estás metiéndote en estas cosas homiléticas así bonitas de la Torah? Tú eres mucho más capaz. Métete a qué? A temas de Negaim, de lepra y aolot, tumá y tahara, que son cosas muy profundas. Déjame yo interpretar. Que yo soy menos de nivel que tú, déjame yo interpretar estas cosas homiléticas. ¿Qué se refiere? 2 sillas, 2 tronos, ambos ¿de quién? De Akadosh Baruj Hu. Uno trono para sentarse y la otra silla era un shraf, que en español se dice un taburete para colocar, apoyar los pies. Seguimos. Amar a Nachman Haiman dia dale adur le minim que Ravidit le ader vilo lo lihader. Amar a Haumina le Ravidit que tive el Moshe amar ale el Hashem. עלה אליי מבא אלה. אמר לזה מטטרון ששמו כשם רבו דכתיב כי שמי בקרבו יחי נפלחו לה. כתיב אל תמר בו, אל תמירני בו. אם כן, לא יישא לפשעכם. למה לי? אמר להימנותא בידן, ואפילו בפרבנקה, נמי לא קבילנה. דכתיב ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים וגומר. Amarle, bueno, expliquemos esta primera. Dice Rav Nachman, para uno saber, volvemos a lo que es responder a los herejes. Para responder a los herejes hay que ser muy profesional. Si sabes responder bien, responde. Pero si no sabes responder, no respondas. Dice Rav Nachman, si sabes responder como Ravidit respondía muy bien. Si sabes responder como él, responde. Pero si no sabes responder perfectamente como él, mejor que no respondas. ¿Sí? Y la Gemara trae una historia sobre un hereje con Ravidit, que ahí podemos aprender que, ahí podemos ver
la capacidad y la sabiduría que tenía Rabidit para responderle. Un hereje se le acercó a Rabidit y le citó el versículo en Shemot 24:1. Dice: Vel Moshe Amar Alá Ale el Hashem. Hashem está diciendo, escuchen bien lo que Hashem está diciendo. Hashem le está diciendo a Moshe. Dice: Vel Moshe Amar. ¿Quién le dijo que a Moshe? Hashem. Le dice a Moshe: sube donde Hashem. Sube donde Hashem, sube donde mí, debería decir. Si Hashem le está hablando a Moshe, debería decir: sube donde mí. No dice: Hashem le habló a Moshe, sube donde Hashem. Le dice el hereje, vemos que hay que dos Hashem. ¿Sí? Le dice Rabidit: no. El que le hablaba a Moshe no era Hashem. ¿Era qué? Era un ángel llamado Metatrón. Que Metatrón es equivalente al nombre de Hashem Itbaraj, a uno de los nombres, en valor numérico. ¿Sí? Como dice el pasuk en Shemot 23:21, Kishemi Bekirbo. Hay un nombre mío de Hashem Itbaraj, o sea, de Hashem Itbaraj que está dentro de este ángel, Metatrón. ¿Por qué está dentro? Metatrón, el valor numérico es 314. Y el nombre Shakai, de Akadosh Baruj Hu, también, ¿qué es? 314. Entonces, por eso es similar ¿sí? Entonces, ¿quién es el que estaba hablando? Metatrón le estaba hablando a Moshe y le dijo: ¿sube dónde? Hashem. Entonces, no es que Hashem le está hablando y le dice: sube donde Hashem. Eso sube, no. Metatrón le dice a Moshe: sube donde otro. ¿Dónde quién? Hashem. Dice la Gemara: si es así que el nombre del Malach es como el nombre de Hashem, deberíamos de este Malach Metatrón es como el nombre de Hashem, deberíamos de adorarlo. Es como Hashem. Dice: no, el pasuk dice: Altamerbo. ¿Qué es Altamerbo? Alte miremibo. Acá Akadosh Baruj Hu nos dice: no me cambies por él. No te atrevas, no te cambies por él. También es importante un ángel como Metatrón que tiene mi nombre y todo, no debes adorarlo. Después sigue el pasuk diciendo: Kilo y sale fishahem, no perdonará tus pecados. ¿Sí? Según esta explicación que damos en el pasuk, tenemos que explicar que Metatrón no tiene la posibilidad y la fuerza de ¿qué? De perdonar los pecados de Am Israel. Entonces, si es así, ¿cuál es la necesidad de Metatrón? ¿En qué es parecido a Hashem, que tenemos que decir no lo cambies por mí? ¿Sí? O sea, así argumenta el Min, el hereje, explico. El hereje dice así: yo creo que hay dos Barminan, dos entidades, ¿sí? Y que hay que idolatrar, que hay que adorar a dos entidades. Entonces, cuando dice el Tamer Bo, cuando dice no me cambies por él, se refiere que también Metatrón es uno independiente, que también puedes idolatrarlo. Y según esto, Kiloi sale Pishehem, es que el segundo Hashem, que es el Hashem nuestro, tiene más importancia. ¿Por qué? Porque puede perdonar los pecados y Metatrón no puede. Pero según nuestra explicación que hay solo un Hashem, ¿sí? Que la explicación de Rabidit, entonces Kiloi sale Pishehem. No, es solo un Hashem y él tampoco perdona los pecados, entonces ¿por qué vas a pensar de que lo vas a cambiar por Hashem? ¿Sí? Le respondió Rabidit al hereje: no te voy a explicar. Justamente por el hecho de que él no tiene, esa es la razón, ya que él lo sale Pishehem, ya que no puede perdonar nuestros pecados, por eso es de que no lo recibimos, ni inclusive como el mensajero de Dios para liderarnos, para ser nuestro líder. Como dice el pasuk, que Moshe le dijo a Hashem: Imen paneja olejim vegomer. Si tú mismo no vienes delante de nosotros, así dice Moshe a Hashem, no vamos a seguir. Preferimos seguir en el desierto. O sea, no vamos a seguir con Metatrón ni como mensajero tuyo. ¿Y por qué? Justamente por eso, porque no tiene la fuerza de perdonar. Entonces, ¿qué fuerza tiene? La Gemara trae otra discusión que hubo entre un hereje y un jajam. Amar le auminá, le Rabbi Ishmael ber Biosiketiv, asher imtim al sedom ve'al amorá kufrit ve'eshu imet Hashem. Meito mi baele. Amar le au koves shivke. Ana me'adarna le. Dichtiv ayomer le'emech le'nashav adav etzila sheman kolin eshelemech. Nashai mi baele ela mishtaek rahachi. Achanai mishtaek rahachi. Amar le minalacha mi pirke de Rabbi Meir shemiale. De Amar Rabbi Yohanan, que avedarish Rabbi Meir bepirke, avedarish tilta shemaata, tilta agata, tilta matle. La Gemara trae esta historia. Había un coves. ¿Cómo se dice un coves? El que lava. Tintorero. ¿Sí? Un tintorero se le acercó a Rabbi Ishmael. Y un segundo. Perdón. Había un hereje que le argumentó algo a Rabbi Ishmael. Vino el tintorero el de la lavandería, y le dijo a Rabbi Ishmael: déjalo, no te preocupes, yo le voy a responder.
Otra vez, había un hereje argumentando con Rabbi Ishmael. Vino el tintorero y le dijo a Rabbi Ishmael, déjalo, yo me voy a encargar de él. ¿Qué le dijo el tintorero a este hereje? No tiene fuerza tu argumento. ¿Cuál es el argumento del hereje? El argumento que mencionamos antes, el mismo. Que está escrito que Hashem le está diciendo a Moshe que suba donde Hashem. Debería decir sube donde mí, no donde Hashem. Dice, mira, no es buen argumento. ¿Por qué? Porque el pasuk en Bereshit 4:23 nos dice sobre Lemech que le dice a sus esposas. ¿Quién es Lemech que le dice a sus esposas? Adá y Tzilá. Esas son sus esposas. Le dice Lemech a sus esposas Adá y Tzilá. Escuchen mi voz, esposas de Lemech. Está hablando Lemech con las esposas. Debería haber dicho, escuchen mi voz, Adá y Tzilá, mis esposas. ¿Sí o no? También aquí debería decir así. Otra vez, el pasuk dice que Lemech le está hablando a sus esposas Adá y Tzilá. Escuchen mi voz, esposas de Lemech. Escuchen mi voz, mis esposas, debería decir. ¿Sí? Vemos que el pasuk, la manera como escribirse muchas veces es así. O sea, aquí también podemos decir que cuando Hashem le está hablando a Moshe, le dice, sube donde Hashem. Es la manera de escribir, no es caídos a Hashem. Así es la manera, entonces no hay ninguna prueba. Así le respondió el tintorero, ¿a quién? A el hereje. Y Rabbi Ishmael cuando escucha esto le pregunta al tintorero, ¿y tú dónde aprendiste esto? ¿Tú dónde aprendiste esto así? Dice, no, yo lo aprendí de Rabbi Meir, de las clases de los shurim de Rabbi Meir. Como dice Rabbi Yohanan, que cuando Rabbi Meir daba clases, él se encargaba de que su clase esté dividida en 3 partes. La primera parte en alajá, otra segundo tercio, la segunda parte en enseñanzas homiléticas, que es esto que hablamos antes, ¿sí? Y la tercera parte en parábolas, ¿sí? Parábolas, daba parábolas para musar. Otra cosa que dijo Rabbi Yohanan, de amar Rabbi Yohanan, shelosh mod mishlot shualim, hayu lo Rabbi Meir, ve'anu, en lanu, el shalosh, avot yochlu boser, veshine banim, tikhena, mozne tzedek, avne tzedek, tzadik mitzara, nechelatz vayavor rasha tachtav. Dice Rabbi Yohanan, 300 parábolas de zorros, o sea, que zorros se mencionan en las parábolas, ¿sí? Dijo Rabbi Meir en su vida. ¿Y por qué el zorro? Porque el zorro es considerado que el animal más sabio, más astuto, muy bien, ¿sí? Entonces las parábolas, cuando está mencionado el zorro, nos enseñan la jochma y los caminos de Hashem, para que aprendamos cómo es el camino adecuado de los zorros. Entonces, ¿cuántas dijo Rabbi Meir? 300. Pero nosotros, dice Rabbi Yohanan, nada más tenemos que 3. Las demás no sabemos. Y esas 3 están basadas en 3 versículos. ¿En qué versículos? Primer versículo, los que citamos, pero los repito. Primer versículo, Avot Yochelu Boser Veshine Banim Tikhena, que es en Yehezkel 18:2. El segundo versículo es en Vaikra 19:36, Mozne Tzedek Avne Tzedek. Y el tercer versículo está en Mishle 11:8, Tzadik Mitzara Nechelatz Vayavor Rasha Tachtav. ¿Y cuáles son las parábolas exactamente? No vamos a entrar en detalles ahorita porque la Gemara no lo trae, pero estaban basadas, esas 3 parábolas que sí sabemos, estaban basadas en esos 3 pesukim. O sea, las 3 parábolas estaban tejidas, estaban sobre estos pesukim y estaban tejidas sobre el zorro y sobre el lobo, ¿sí? Que dijimos que 300 parábolas eran sobre zorro, no sabemos cuáles eran 300, pero sí sabemos 3 que están basadas en estos versículos. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.